pero en estos últimos días recordamos el Día del Corazón y la prevención, ¿sí? Para todas esas enfermedades cardíacas. El 29 de septiembre exactamente fue el Día del Corazón. Y nosotros hoy nos damos un lujazo con una eminencia, con un excelente doctor, casi que es nuestro doc, ya nos lo vamos a apropiar aquí en Conexión Jubilados y le damos la bienvenida al doctor Alberto Alves de Lima, que es director médico de el ICBA, nada menos que del ICBA, ¿sí? Muchísimas gracias, doc, por haber venido. No, a ustedes por la invitación y siempre la oportunidad de poder comunicarnos con tu público y dar consejos que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida, que de eso se trata, ¿no? Por supuesto, y sobre todo hablando de prevención, porque la verdad es que muchas veces a los adultos mayores se les habla directamente de qué medicación tomás, cuánta medicación, cuáles son los síntomas que tenés, pero quiero empezar hablando por prevención, porque no todos los adultos mayores tienen problemas cardíacos, pero sí se tienen que seguir cuidando. No hay ninguna duda que no hay edad para hablar de prevención, ¿eh? Y diría que en todas las edades hay algo que cruza transversalmente, que tiene que ver con tres elementos fundamentales, que tiene que ver con no fumar, con comer en base a frutas y verduras y hacer actividad física. Cuando decimos no fumar es obvio que es no fumar. Se entiende perfecto, Se entiende claro. Cuando hablamos de comer en base a frutas y verduras, insistimos mucho en frutas, verduras, legumbres, poca carne roja, sí, pollo, pescado. Y cuando hablamos de actividad física decimos, mirá, nosotros desde la cardiología es caminar 30, 40 minutos por día, 3 o 4 veces por semana, 2 horas y media a la semana, a un ritmo que vos notas que aumenta algo tu esfuerzo respiratorio o transpiras un poco. Ese es el tope. Ni correr, ni ver vidrieras. Claro. Ponernos activamente a hacer ese esfuerzo que le genera al organismo un cierto impacto. Por supuesto, frente a la aparición de cualquier síntoma, como alguna situación, falta de aire, alguna molestia, nunca ir contra esos síntomas, sino disminuir. Claro. En todo caso, consultar, o si a veces ocurre cuando estamos mal entrenados, es disminuir y después retomar para ir manteniendo este tipo de vida, ¿no? Perfecto. Vamos a ir derribando un poquito de mitos. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol es siempre malo. Siempre es malo. No hay ningún estudio a esta altura de la temporada que haya demostrado que el alcohol sea beneficioso. Hubo muchos comentarios y por prestigiosísimos profesionales que con el mejor sentido promocionaban, aunque sea esa copita de vino. La realidad es que eso no se ha podido demostrar finalmente. Diría que la cantidad de alcohol, digamos, mínima tope, tendría que ser una copa de vino, 1 o 2 copas de vino por día, una lata de cerveza o una media de whisky. Pero solo para el disfrute. Solo para el disfrute y es muy importante tener en cuenta que, bueno, ahí podemos hacer una cuentita muy cortita, a ver si nos sale. Pero más o menos, si vos tenés que calcular que podés tomar por día unos 30 gramos de alcohol, 30, 40 gramos de alcohol como máximo. Sí. Y si vos calculas la graduación alcohólica de la bebida que estás tomando, la multiplicás por 8 y eso lo multiplicás por el volumen en litro que vas a tomar, te da más o menos la cantidad de gramos de alcohol. Es decir, que si la bebida tiene 10 gramos de alcohol, lo multiplicás por 8 da 80, y si lo multiplicás por 1 litro, por 0,5, ese valor es la cantidad de gramos de alcohol que vas a ingerir por día. Y eso más o menos... Como el máximo. Y eso nos daría una copa, un vaso. Una copa, sí, a lo sumo 2 copas de vino por día, una lata de cerveza o una medida de whisky. Y no todos los días. Sería unos 5 días a la semana y 4 días para el hombre y 4 días a la semana para la mujer. Porque por una cuestión física su capacidad de metabolismo a nivel hepático es menor y tiene un mayor impacto o mayor efecto. Y ahí diría otra cosa. Es bueno espaciar y esto de todos los días tratar de evitarlo. Como 2 veces, ponernos fijo 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Claro, y ahí ser también cuidadoso en la cantidad, porque si no tomás, es decir,
la dosis por 5, ahí nos está haciendo daño y un poco no genera impacto con respecto a esos espacios que nos estuvimos Claro. tomando. Pero alternar y dejar espacios, por ejemplo, esperar el fin de semana y no beber en la semana. Pero la recomendación es, el alcohol no es saludable, pero hay un nivel de que entendemos que no es de alto riesgo. Perfecto. Otro de los mitos, ¿qué pasa con, y en este en particular para los varones, con varones que toman medicación para función eréctil? ¿Puede tener una afección cardíaca esa persona? ¿Tiene que hacer una consulta previa? Yo creo que la aparición de los medicamentos para la función eréctil, el sildenafil o el tadalafilo, ha traído para los hombres una posibilidad de prolongar su vida sexual mucho más allá de la que naturalmente sucede. Se trata de un vasodilatador. En cuanto al riesgo en sí del remedio, de la droga, es bajísima. Claro. Pero tiene mucho que ver con la manera o la forma en que uno está realizando el acto sexual, digamos, ¿no? Porque eso es clave, el comportamiento que tenga la persona. Es como pasa en todas las zonas de la vida. Si nosotros queremos a los 60 hacer cosas de 30, de 60 años, con de 30 años, podemos tener un riesgo, si no lo hacemos con cuidado. Lo mismo pasa con el ejercicio. Entonces, frente a esa situación, y vamos a tomar la medicación, es bueno prepararnos para ese momento, evitar las ingestas importantes, evitar el alcohol y poder disfrutar de ese momento. Creo que todos tenemos que tener controles cardiovasculares, Claro. pero no es específicamente por el remedio Por en esa sí, medicación. sino que tiene que ver porque el esfuerzo que conlleva una relación sexual es bajo en relación a la actividad física que uno hace normalmente en el día. Perfecto. Otro de los puntos también que quería hablar es de las enfermedades cardíacas vinculadas al aislamiento y a la depresión, ¿no? Porque la verdad que aparecieron muchos casos de aislamiento y de depresión, sobre todo en la pandemia, ¿no? Y que se prolongaron a través del tiempo. Muchos adultos mayores o perdieron un ser querido, atravesaron muchos momentos dolorosos y lo vinculan con enfermedades cardíacas. ¿Está vinculado con enfermedades cardíacas la depresión, la tristeza, el aislamiento? Claramente es así. Diría que del total de las personas con enfermedades cardiovasculares, casi el 30% tienen un grado de afección de las que estamos hablando, ya sea depresión o ansiedad. La pandemia ha sido una catástrofe. Creo que todos lo recordaremos siempre, como lo recordaban nuestros abuelos, episodios de otras epidemias o de situaciones, hasta diría, bélicas, ¿no? Ha sido una catástrofe en lo que se necesita ahora, la resocialización. Creo que nuestros adultos mayores, ha sido uno de los grupos más, como siempre, los mayores y los más chicos, donde han perdido el contacto, el control de muchos que teníamos con sus propios hijos que no los podían ver, y eso obviamente al vos perder el contacto va desfuncionalizando y es imprescindible resocializarnos. El ser humano en todas las etapas de su vida es un ser social, y esto como consejo general, importantísimo los vínculos. Claro. Estar con amigos, estar con gente, hacer todas las cosas de las cuales nos sentamos obligación, ¿no? Son las situaciones que nos ayudan, que nos empoderan, que nos dan sentido, y la necesidad de estar con los seres queridos y con los amigos es muy, muy importante para mejorar la salud mental de las personas con enfermedades cardiovasculares, pero también con aquellos que no tengan enfermedades cardiovasculares. Doc, hablamos mucho de prevención, pero me gustaría hablar de síntomas. ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos para consultar por algún tipo de problema cardíaco? En cardiología hay 4 síntomas importantes. Uno es el dolor de pecho, el dolor precordial. Dolor precordial porque está acá en el precordio, en el medio del pecho, le ponemos esa palabra así media rara, pero acá está en el medio del esternón, que se caracteriza, no siempre, pero en general es opresivo, tiende a irradiarse al cuello, a la espalda, a los brazos, y algunas veces se acompaña de sudoración. Está muchas veces vinculado al esfuerzo, pero también puede ocurrir en reposo. Eso es un síntoma fundamental. 2, el tema de la falta de aire. Decimos disnea, y la disnea es la percepción del esfuerzo respiratorio. Así de simple. Otro síntoma importante son las palpitaciones.
Las palpitaciones son la percepción de los latidos cardíacos. Cuando vos sentís los latidos, en realidad debería ser eso silencioso, como el motor del auto. Claro. Cuando estás fuera de punto, sentís que vibra. Otro síntoma, y para cerrar, diría que son lo que es cuando se te hinchan las piernas, el edema de miembros inferiores. Creo que son cuatro síntomas muy importantes a tener en cuenta que nos van a englobar la mayoría de los problemas de tipo cardiovascular. Y la ventana de tiempo para actuar, para accionar, ¿no? Muchas veces preguntamos esto y creo que esto devino con los ACV, ¿no? Cuando comenzamos a hablar de ACV, empezamos a hablar de la ventana de tiempo de reacción. Y ahí todos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué ventana de tiempo de reacción hay para determinadas enfermedades? Bueno, para las cardíacas, cuando hay síntomas, ¿cuánto tiempo tenemos de reacción? Bueno, qué buena pregunta. El tiempo es músculo. Cuanto más tiempo tardamos en consultar, más daño muscular tenemos. Por lo tanto, sería cuanto antes. Claro. Nunca es tarde, cuanto antes. Si uno va a ser específico, y para que resaltar o realzar el beneficio, si vos tomás un infarto, o atendés, mejor dicho, un infarto, en la primera hora, sí, en muchos casos ni siquiera le queda señal o cicatriz. No hay secuela. No hay secuela, lo cual es importantísimo, porque el infarto es la consecuencia de la obstrucción de una de las arterias que irriga el corazón, que les decimos coronarias, irriga una parte del músculo. Y ese músculo, cuando empieza a sufrir, tiene un tiempo de sufrimiento. Cuando uno como se empieza a faltar el aire al mismo músculo, empieza a sufrir, y si uno restituye el flujo, la célula como que vuelve a tener vitalidad y puede volver a tener la misma función que tenía antes, como que quedó transitoriamente noqueada, como le pasa al boxeador, pero después recupera. Por lo tanto, la recomendación es, ante el síntoma, activar el sistema de emergencia, el 911. Perfecto. Y no es recomendable cargarlo al auto y llevarlo. Es decir, depende de las circunstancias. No, claro. No pondría una regla general, pero diría, mire, muchas veces uno lo sube al auto, puede pasar algo en el auto, y lo puede llevar al lugar equivocado también. Claro, y la asistencia médica rápidamente detecta qué es lo que le está pasando a esa persona y dónde lo va a derivar. Obviamente, en ámbitos donde existe como puede ser en la ciudad o en muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, que hay un sistema muy rápido, de reacción rápida, lo recomendable es activar el sistema de emergencias, porque va a hacer un diagnóstico apropiado y lo va a transferir al lugar apropiado. Claro, donde necesita. Doctor Alberto Alves de Lima, muchísimas gracias, gracias por haber venido. Nos quedan muchísimas consultas y preguntas, pero lo vamos a volver a invitar. Lo comprometemos a otro día venir aquí a Conexión. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.